En esta tarde en cada una de nuestras vidas, de nuestros hogares, y este es el día que hizo Jehová. Gloria a Dios. Si usted y yo estamos en este año 2020-21, ¿cómo es? 2021, 2021, es porque el Señor ha sido bueno y misericordioso para con cada uno de nosotros. Para los que llegaron después, aleluya, recuerden, aquí nunca nadie llega tarde. Gloria a Dios, llegaron después. Tenemos que estar preparados en todo tiempo. El tema de este mes de abril, amado, es de carbones a diamantes. Y usted vio la presentación que tenía algo así como unos carbones oscuros, pero también en la parte superior una piedra hermosa, es un diamante. Los diamantes son preciosos y además costosos. Pero hoy vamos a hablar algo que es mucho más costoso y tiene mucho más valor que una piedra preciosa. ¿Y usted sabe qué es? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra declara que es preciosa sangre. Y hoy corresponde en este tema de la semana, inició el jueves, y los que recibieron el audio, sé que muchos recibieron el audio, y si usted no lo recibe, hágaselo compartir a la pastora, que con mucho gusto, si ha habido alguna dificultad en el envío, ella se lo hará llegar. Y esta semana es mente de ladrillero. Y yo le di al Señor, Señor, ¿cómo yo voy a encajar este tema? Le preguntaba yo al Señor, al Espíritu Santo, y tiene que ver hoy, el tema es: el pecado nos hace ser ladrilleros. Y es cierto, el pecado nos hace ser ladrilleros, nos hace ser como carbones, manchados por todos lados. Así es el pecado. Si usted creía que estaba limpio, entonces cuando llega el pecado, lo que hace es que empieza a ensuciar cada área de nuestras vidas. Y no estoy hablando del cuerpo, no estoy hablando de aquí, de lo externo, porque eso se puede lavar, sino lo profundo de nuestros corazones. Pero el Señor me decía, mientras que yo anotaba, que mucho más que el pecado nos hace ser ladrilleros, es que usted y yo recordemos hoy, en el día de hoy, su nombre. Y yo le dije su nombre. Y sí, él me dijo, dile a la iglesia que recuerde el nombre, mi nombre. Y mi nombre es Jesús. Y yo me quedé, Dios mío, porque Dios es poderoso. Y ciertamente a nivel mundial, gloria a Dios, hoy hay festividades. Y quiero decirle que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. No hoy, Él resucitó después de haber sido enterrado. Al tercer día se levantó con poder y con gloria, y pudo decir: ¿dónde está, muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de la gloria. ¿Y por qué, hermano? Porque Él dio su vida, pero como Él es la vida, también Él tiene poder para, como da la vida, también tomarla. Cosa que usted y yo no lo podemos hacer. Pero si estamos en Cristo, Él ha prometido que nosotros tendremos en Él vida eterna. Yo quiero ver las manos, cuántos están levantados y cuántos están en Cristo Jesús. Entonces esa vida eterna de la que habla Jesús también es para su iglesia. Es una promesa, hermano, y yo quiero recordarle esa promesa a su pueblo. Yo quiero recordarle, gloria a Dios, a aquellos que estamos hoy despiertos y agradecidos para con Dios de que Él es nuestro Señor y de que Él ha resucitado. Y si Jesús vive, nosotros también vivimos. No estamos muertos. Estábamos muertos antes en delito y pecado, pero por la muerte, y no solo la muerte, también hubo sepultura. Y no solo la sepultura, sino también que Él resucitó. Nosotros también en Cristo seremos resucitados para vida eterna. Y yo quisiera que usted fuera al tema, a la lectura en Romanos capítulo 6. Capítulo 6 lo leímos al inicio, versículo 16. Y allí mismo mantiene la palabra en Romanos 5, 8. Dice la palabra del Señor en Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte. Ahí lo dice la palabra, hermano. O sea, de la obediencia para justicia. Es una pregunta. Y en el versículo 5:8 dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? Diga: Cristo.
Jesús murió por mí. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ciertamente cuando voy al tema, lo que tiene que ver con ladrillo, yo investigando ladrillo es un material de construcción que se hace de barro que se moldea, hermanos. Se moldea el barro mientras está húmedo en diversos bloques de forma rectangular y se endurece ya sea por medio del sol o a través del fuego. Es la manera como se hace el ladrillo y se utilizaba para construir paredes y calzadas. Hoy día usamos pocos ladrillos, hoy más se usa el bloque, pero en tiempos pasados era ladrillo. Entonces la tarea de fabricar ladrillos, hermanos, era una tarea ardua, era un trabajo agotador, un trabajo que había que agachar el lomo, incluía mucho cavar, mover el barro pesado y que tenía que estar ahí mezclándose y ablandando una y otra vez con agua para luego pisarlo en pozos, y luego se concedían diferentes medidas, entre las que más se utilizaban era medida de 2 por 4 por 8 pulgadas. Entonces, hermanos, hacer unos cientos ladrillos, hermanos, era mucho trabajo. Y el Señor me hablaba con respecto, y esto lo vemos en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel, y ese fue el mensaje del día jueves enviado, y el pueblo de Israel crecía, y el pueblo de los egipcios tuvo temor, ya que los hebreos eran un pueblo en gran manera. Y lo que hizo fue, vamos a aprovechar a este pueblo, pero como está en nuestra tierra, vamos a darle un gran trabajo. Y el trabajo era de ladrillero. ¿Y por qué? Porque teniéndolos como ladrilleros, hermanos, podía de una u otra forma entristecer su corazón y que el pueblo se viera o se sintiera menos que los egipcios. Pero Dios tiene cuidado de su pueblo y no importa donde el enemigo quiera ponernos, no importa, porque donde nosotros estemos, la mano poderosa de Dios siempre va a estar a favor de nosotros, porque los pensamientos y los planes de Dios para su pueblo son bienestar, son de bien. Entonces no se preocupe en qué cisterna usted se encuentre, en qué pozo, en qué lodo cenagoso. Cuando clamamos al Señor, dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y donde nosotros estemos, la mano del Dios poderoso nos va a asir, nos va a sostener y nos va a sacar. Entonces me llamó mucho la atención y yo quiero hablarle de Jesús, pero yo quiero decirle que ciertamente la humanidad, y cuando usted ve a nivel de información, a nivel de YouTube, a nivel de Facebook y de todas las plataformas, mucho de la humanidad escucha hablar del nombre de Jesús. ¿Y cuántos nos sentimos contentos de escuchar de hablar de Jesús? Amén. Gloria a Dios. En este tiempo se ha escuchado hablar de Jesús. También muchas personas saben de Jesús, pero la pregunta es, ¿cuántos conocen a Jesús? Y el Señor me decía que era importante que su pueblo conozca y sepa quién es Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Es importante escucharlo, es importante de leer de Jesús, es importante, hermanos, de los que saben de Jesús, pero Dios quiere que le conozcamos. Y el conocer a Jesús, amado del Señor, para nosotros nos da a conocer qué es su poder. Cuando usted conoce a Jesús, nos da a entender ese poder que no viene de esta humanidad, sino el poder que viene de lo alto. Ese poder que fue prometido a la iglesia, pero hace mucho tiempo, está vigente para con nosotros. Ese es el resultado de conocer a Jesús. Por eso yo quisiera que usted y yo fuésemos a la epístola de Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Mire lo que nos dice Pablo escribiéndole a los hermanos de Filipos. Capítulo 3, versículo 10 dice, a fin, dice el apóstol, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y esto es una palabra que a mí me ha llamado mucho la atención. Y una de las preguntas que yo me hice en lo personal es, Señor, yo te conozco.
Y eso lo tuve anoche, hoy amanecí con la misma pregunta, cuando Pablo dice a fin de conocerle. Él deseaba que la iglesia de Filipos conociera a Jesucristo. Y Jesucristo hoy quiere que la iglesia de Tocumen y nuestros hermanos que están en el exterior le puedan conocer el nombre sin igual, el nombre de Jesús. Y usted sabe cómo conocemos a Jesús, teniendo intimidad. Conocemos a Jesús teniendo relación con Él. Y no es que usted no vaya a conocer a otra persona, hermanos. Pablo dice semejantes a Él. Y cuando dice semejante a Él, está hablando de Jesús. ¿Y qué dice Pablo a los de Filipos? En su muerte, para tener participación de sus padecimientos y conocer el poder. Jesús está interesado que hoy la iglesia reconozca el poder y no solamente el domingo de resurrección. Jesucristo desea que usted y yo como iglesia reconozcamos el poder de la resurrección todos los días de nuestras vidas, en la situación que usted y yo podamos estar padeciendo y que estemos, Señor, pasando. Él desea que lo podamos conocer con poder y con gloria en cada área de nuestras vidas para conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy es tiempo para que conozcamos a Jesús. Cuando yo y Yahshua, cuando usted y yo lo conocemos, Jesús, aleluya, en nuestras vidas terminamos por saber que en Cristo Jesús la iglesia tiene poder. No un poder de que da el hombre, no es el poder de las autoridades, no es el poder del gobierno, es el poder que es sobre todo nombre, es el poder del nombre de Cristo Jesús. Pero Dios anhela que nosotros le conozcamos, que conozcamos a su Hijo. Él desea, amados, gloria a Dios. Y yo le digo a la iglesia, yo no sé en qué área de tu vida, Dios sí lo sabe, qué área de mi vida necesitamos una manifestación de poder. Pero el Señor Jesús hoy tiene el poder. Y hoy te dice que tiene el poder para dar respuesta a cada área de tu vida, donde usted y yo requeramos, aleluya, de ese poder manifestado. Hoy es el tiempo para ser revelado, pero para que se revele tenemos que conocerle. No solamente es necesario escucharle, es necesario conocerle. Y Jesús está interesado que su iglesia, que su pueblo le conozca. Hoy hay respuesta, hoy hay una intervención divina del cielo aquí en la tierra. Hoy hay un establecimiento del cielo aquí en la tierra, hermano. El cielo puede estar lejos. Gloria a Dios, ciertamente está lejos, pero para nosotros, pero aquel que hizo el cielo, recuerde que usted y yo somos criaturas creadas. Y todo lo que está ha sido creado, pero Él es el creador supremo. Sé que para Él es lo mismo el cielo que la tierra. Él llega al instante, gloria a Dios, porque para Él no hay nada imposible, pero es necesario que la iglesia le conozca para que Él pueda intervenir. Y yo sé que este mensaje para ti, para mí, gloria a Dios, aleluya. Tú dirás, por tanto tiempo no he entendido, pero esta palabra movió mi corazón. El apóstol escribe, a fin de conocerle en el poder de su resurrección. Hermano, no es cualquier poder. Las personas no mueren y al tercer día resucitan, ni a un año resucitan. El que muere tiene que esperar, aleluya, cuando todo esto pase, aleluya. Pero aquel que murió en la cruz del Calvario también fue sepultado, pero así como lo prometió, al tercer día Él dijo que resucitaría en el poder de su Padre, en el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos. Él ha resucitado y Cristo vive. Cristo vive. Él vive. El Rey de Reyes y Señores vive. Y hoy es el tiempo que lo creamos. Hoy es el tiempo que lo conozcamos. No de lejos, sino de cerca. Hoy, Señor, quiero conocerte. Hoy quiero que te manifieste en cada área de mi vida. Hoy quiero que aún en los silencios que ni siquiera he pedido ayuda, pero tú sabes que es imposible. Yo creo en el Dios de lo imposible. Al que cree, dice tu palabra,
todo le es posible y Él anhela intervenir, Él anhela entrar en lo profundo de tu corazón, Él anhela entrar en lo profundo de tu casa, Él anhela entrar en lo profundo de tu familia. Si tú dices que es la finanza, deja que Él entre. Si tú dices que es una relación matrimonial, deja que Él entre. Si es en tu familia, permítele al Señor, aleluya, que el poder de su Espíritu Santo sea manifestado para la gloria de su nombre. Hoy es el tiempo, hoy es el día de conocerle. Pablo dijo, a fin de conocerle en el poder de la resurrección y en la participación de sus padecimientos. Hoy es el tiempo de Dios. Y hoy yo le anhelo, hoy yo anhelo conocerle, hoy yo anhelo conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy necesito una intervención del cielo, aleluya. Yo te digo, amado, cuando el poder de Cristo llega, hace diferencia en nuestras situaciones. En la situación que usted y yo podamos estar viviendo, si usted necesita una salud y usted necesita sanidad, allí está el poder de Dios manifestado y lo vamos a ver más adelante. Gloria a Dios. La palabra declara que el poder, Dios le dio poder no solo en la tierra, sino en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. El Señor le dio a su Hijo todo poder. Y aún más, hermanos, y esto es profundo, aún en el infierno Jesús tiene poder. Para aquellos que piensan que es el diablo, aún en el infierno Jesús tiene poder. Tiene tanto poder, dice la palabra, que le quitó las llaves a Satanás del infierno y le quitó el aguijón de la muerte. Por eso le pudo decir, ¿dónde está muerte tu aguijón, oh sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de la Gloria. El infierno se balanceaba, el infierno tenía fiesta, pero Él había resucitado el domingo, gloria a Dios. Los cimientos fueron movidos, gloria a Dios. Y Jesús ha resucitado. El Cristo que tú adoras, Jesús que nosotros adoramos, hermano, no es cualquier cosa, no es cualquier hombre. Es el nombre que es sobre todo nombre, amados del Señor. Y el Señor está demandando relación de su iglesia. Él tiene poder también, te dice la palabra, para reconciliar al hombre con su Padre. Con el Padre Dios, Él tiene el poder para reconciliarnos. Y Él nos ha reconciliado. Y Él hoy, amado, en su poder ha declarado y ha hecho una gran nación, que es la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quisiera preguntar, ¿cuántas familias del Rey estamos en esta plataforma? Hoy estamos en esta plataforma porque así Él lo ha querido, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando tengamos el templo, cuando tengamos el lugar, allí también estaremos. Pero donde estemos, gloria a Dios, aleluya, allí le adoraremos. Hoy predicaba el pastor Eduardo, hoy daba la palabra a los adultos en el mensaje de la palabra como maestro. Tú dices que son aquí en Jericín los samaritanos y vosotros los de Israel dicen que Jerusalén, pero no importa dónde estemos, la hora ha llegado. Este es el momento que adoraremos al Padre donde nos encontremos, en nuestra casa, aún en mi habitación, ahí lavando, gloria a Dios, ahí, Señor, limpiando, fregando, ahí tendré comunión con el Señor, allí soltaré los platos porque Él desea relación. Y si mi Padre me llama, yo atenderé su voz. Yo no le diré, deja que termine de fregar los platos, porque Cristo viene y nosotros tenemos que estar preparados. El día y la hora nadie lo sabe, pero Él ha prometido que ha de regresar por su pueblo. Hermanos, si eso es tener relación,
cuando la iglesia sabe que su Redentor vive, cuando la iglesia sabe que su Redentor está a la llamada, podemos decir como dijo Job: aunque mi carne sea deshecha, aunque se me caiga la piel, aunque no quede carne sobre mis huesos, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Él me va a levantar. Él te va a levantar de la situación. Allí donde te encuentra, iglesia, Él te ha de levantar. Yo sé que mi Redentor vive, y los que esperan en el Señor no serán avergonzados. No moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras del eterno Dios. Oh, Shiabaya Sera Kendale. Él ha resucitado. Jesús vive. Jesús vive, iglesia. Jesús vive. Él vive con poder. Él tiene todo poder, aleluya, para que todo aquel que crea en Él, allí tú que estás con tu madre, allí que tú que estás escuchando la palabra, que en este momento te ha movido, gloria a Dios, no es casualidad, sino que Dios te mueve, hombre. Dios te mueve y atiende. Él tiene toda potestad y todo poder para que el que crea en Él y le reciba se convierta en hermano directamente, gloria a Dios, por medio de Él, en Cristo, gloria a Dios, como hijo de Dios, y como está escrito, aleluya. Hoy Dios nos llama a conocerle. Esta palabra, hermano, yo no podía adelantar. Yo quería seguir al siguiente punto, pero Él me dice: conóceme, Héctor, conóceme, 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 hijo, conoce. Empieza a conocer mi poder. Empieza a conocer mi poder, aleluya. Y cuando alguien conoce y empieza a darle la oportunidad al Señor, quiero decirte que la iglesia camina en lo sobrenatural. No hay límites para el que cree en Jesús. Para otros habrá límites, pero el que cree en Jesús no ve límites, porque no lo está viendo con los sentidos naturales, sino espiritualmente, en el Dios de lo posible. Los límites hoy se caen si nosotros creemos en el poder de Jesús. Si hoy nosotros anhelamos conocerle como Él nos conoce a nosotros. Y hoy yo le digo a la iglesia: Jesucristo no es una religión. Jesús no es un estilo de pensamiento. Jesucristo no es un énfasis de un mensaje que escuchamos y sí, ya este mensaje lo hemos escuchado, no, hermano. Jesús es vida superior en aquel que cree en Él. Jesucristo es vida superior. O sea, sale de lo natural, sale en lo sobrenatural del Padre, porque Él es sobrenatural, aleluya. Pero no lo hemos conocido en lo sobrenatural. Y yo me preparo para ver grandes cosas que mis ojos no han visto y que mi corazón todavía no se ha movido. Y yo me preparo ¿para qué? Para testificar y glorificar en el Dios que yo he creído en medio de las situaciones adversas. Porque sí hay situaciones adversas, iglesia, pero más que las situaciones, Jesús es superior. Y Él desea que nosotros podamos creer en aquel que es superior en todo, gloria a Dios. Y la vida superior está asignada, iglesia, a una relación personal, a una relación espontánea, gloria a Dios, estrecha con Él. ¿Y qué quiero decirlo? Explicárselo otra palabra. Yo no dependo que el domingo sea a las 3 de la tarde para estar sentado con ustedes, para conocerle. Yo dependo que mis ojos abrieron mañana, primera hora. Se abrieron mis ojos, yo pueda dar una acción de agradecimiento porque tengo un día para ver las maravillas del Dios para conmigo. Que si mi cónyuge, mi esposa está a mi lado y respira, yo puedo ponerle la mano y darle gracias al Señor por la bendición que el Señor me ha dado de ver un nuevo amanecer en sus misericordias. Eso es espontáneo.
que mis pulmones no me piden a mí permiso para oxigenar y buscar el oxígeno que necesita mi cuerpo. Eso es un momento de agradecerle en lo espontáneo, conocerle, gloria a Dios, apapachar a mi Padre y decirle: quiero conocerte hoy. Ayer te recibí, ayer me llené, pero hoy es un nuevo día. Y hoy quiero, Señor, sentir tu presencia. Hoy quiero sentir tu fragancia. En todo lo que yo haga, Señor, quiero ver tu mano poderosa para conmigo. Aún en las situaciones difíciles. Porque en las situaciones difíciles, cuando pasan las maravillas, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y como primer punto, amado, Jesús tiene poder para hacernos santos y sanos. Anote allí, Jesús tiene poder para hacernos santos y sanos. No hay nadie más, iglesia, que nos pueda hacer santos y sanos, sino nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el poder para hacerlo. Yo quisiera que usted me acompañe en Primera de Pedro. Está para el final, antes de Primera y Segunda y Tercera de Juan. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 23, 24 y 25. Dice la palabra: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, Él nos hace santo. Es el único que puede hacer santo y sanarnos, Jesucristo nuestro Señor. Y ahí más claro no puede estar, amado. Dice: nosotros que estuvimos, hermano, en otro tiempo, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, amados del Señor, dice la palabra, vivamos a la justicia que es en Cristo Jesús. Nuestros pecados fueron perdonados. La paga de su muerte pagó nuestros pecados. Y cuando nosotros no estamos en pecado, el proceso de Cristo para su iglesia es hacernos santos, porque dice la palabra: sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y ese es el propósito. Y hay un punto, y yo le digo porque he escuchado a muchas personas, y entre esos a cristianos: pastor, es que yo no me meto con nadie. Pastor, es que yo hago lo bueno. Pastor, es que yo creo que ya me estoy poniendo santo. Personas que tienen libritos, personas que cumplen con muchas reglas, y eso está bien. Y eso es producto de ¿qué? De cuando hemos sido perdonados y el Espíritu Santo empieza a transformar nuestras vidas. Pero si fuera así, hermanos, si este libro me dijera todo lo que yo tengo que hacer, las leyes, los reglamentos, y hacerlos, y esto me hace santo, entonces ¿para qué vendría Jesucristo por nosotros? Pero quiero decirle que estamos equivocadamente, porque el único que puede hacer santo es aquel que tiene santidad. Y aquel que tiene santidad es nuestro Señor Jesucristo. Y Él desea que su iglesia sea santa. Y también Él anhela, hermanos, darnos sanidad. Porque me dice la palabra: y por cuya herida fuisteis sanados. Mire que la palabra no me habla de plural. Allí no me dice por cuyas heridas. Allí dice cuya herida, como si fuera uno. Me da a entender que era desde la coronilla de sus cabellos, aquí la cabeza, hasta la planta de sus pies. Era una herida. O sea, su rostro fue cambiado. Fue sumamente lacerado. Y en ese momento me veía las películas que nosotros vemos todas las semanas, que en estos tiempos, que le llaman Semana Santa. Pero no es nada, hermano, comparado a cómo se quedó el Señor.
O sea, no hubo belleza en él. Fue desfigurado, hermanos. No hay manera de poder explicarle cómo la palabra declara cómo quedó el Señor. Pero lo hizo por amor a nosotros y dice cuya herida nosotros hemos sido sanados. Y hay una promesa que Él tiene poder para darnos sanidad. Ahora muchos me dicen, pastor, pero ¿por qué oro, hermanos, y no recibo sanidad o la persona? Y yo tengo fe. Pero no nos olvidemos lo que dice la oración de Jesús. Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que se haga, ¿qué? Tu voluntad, en el cielo como en la tierra. La voluntad del perfecto es suprema. La voluntad de Jesús lo cumple y lo llena todo. La voluntad de Jesús no es como nosotros. Porque entonces, si nosotros le mandamos a Él, entonces vendríamos a ser nosotros Dios. Y eso no puede ser. Él es Dios soberano. Y Él hace como Él quiere. Porque Él es perfecto. Él es inmenso. Y nosotros tenemos que ser entendidos cuando le pedimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. No en la tierra y después en el cielo, porque eso no es así. Él es Dios, Él es el creador y nosotros somos los seres creados. Él es el inmenso, Él es el creador, Él es el Dios todopoderoso. Pero yo sí le quiero decir que lo que haga el Eterno, lo que haga Dios está sumamente de bien. Siempre está bien. Aunque nos parezca o no nos parezca, Él es Dios. Siempre seguirá siendo Dios. Y eso hay que aclararlo a la iglesia. Porque Él es soberano, hermanos. Entonces, el poder del Señor, hermanos, hoy quiere que nosotros podamos entender que usted y yo Héctor, soy completamente, totalmente insuficiente para hacerme santo. Usted y yo somos santos, gloria a Dios, por la vida que vivimos, gloria a Dios. Santos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Y como agradecimiento, como consecuencia y como coherencia de esa vida en mi vida y en la de usted, usted y yo empezamos a vivir de manera diferente, pero no el hacer las cosas que pensamos que es bueno o lo que es correcto nos hace santos, porque no funciona así. El único que tiene suficiente y es suficiente en santidad es Jesucristo, pero Él tiene poder para hacernos santos y para dar a su pueblo sanidad. Él anhela que seamos sanos. Gloria a Dios. Voy al segundo punto, gloria a Dios. Segundo punto, Jesús tiene poder para justificarnos delante del Padre, porque Él pagó la cuenta. Dígale al que está a su lado, Él pagó la cuenta. Entonces el que paga la cuenta tiene el poder. Y Jesucristo nos puede justificar delante del Padre. La justificación delante del Padre no depende de mis argumentos, porque el ser humano tiene muchos argumentos, ni por mis habilidades, que es un punto que el ser humano cree que la sabe toda, por las habilidades. No es, la justificación del hombre no depende de eso, iglesia. Eso está bien, pero no depende. ¿Usted sabe de quién depende? Depende de aquel que pagó la cuenta, de aquel que es el único. Y es el único bien y valor aceptado por el cielo. ¿Y usted sabe quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Y nadie puede igualar ese sacrificio. Fuimos rescatados no con oro ni por plata, mucho menos, sino por la preciosa sangre de Jesús. Vayamos a Colosenses capítulo 2. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2:3, dice la palabra, 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Vayamos al 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Gloria a Dios.
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Quién pagó nuestros pecados? ¿Quién pagó nuestra deuda? Jesucristo. Por tanto, Jesús tiene el poder para justificarnos delante del Padre. ¿Cuántos se sienten contentos por eso? Gloria a Dios. ¿Cómo no darle la gloria al que vive? ¿Cómo no estar contento con lo que Jesús ha hecho? ¿Cómo no gritarle a los cuatro vientos: Jesús ha resucitado? Mi Jesús resucitó. El Hijo del Dios viviente. El Alfa y la Omega. El principio y el fin. Aquel que tiene nombre que no tiene nadie en la tierra. Gloria a Dios. Aquel que le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Pagó. Jesucristo pagó la deuda por usted. Jesucristo pagó la deuda por mí. Esa deuda que teníamos en el cielo, sí, hermano, más que con la tierra, debíamos en el cielo. Y Jesús pagó delante del Padre. Y aquí está esta deuda, gloria a Dios. ¿Cuál es la deuda? Esta. Yo la pago con mi sangre, gloria a Dios. Y cualquier otra deuda que tenga, dice Jesucristo, póngala a mi cuenta. Sé que si usted tiene alguna otra deuda, ahora es el tiempo de conocerle. Ahora es el tiempo de entregarla al Rey de Reyes. Pero usted tiene que entregar su vida para que Él pague su cuenta. Para que usted le pueda reconocer. Y esto me lleva, mis amados hermanos, a Lucas capítulo 10, versículo 35. Y me habla del buen samaritano. Lucas 10. Más claro no puede estar Jesús hablando. Lucas 10, capítulo 35. Escuche lo que dice la palabra. Va de la mano, amados, del Señor. Jesucristo le hablaba, gloria a Dios, a los maestros, a los de la ley, los que sabían. Pero dice, y acercándose, cuando llegó el samaritano, aquel que habían golpeado los ladrones, le habían golpeado, pero alguien fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién más? Esto lo hizo Cristo por nosotros, hermanos. ¿Hay alguna deuda pendiente? Yo la voy a pagar. ¿Cuál fue la deuda? La pagó por precio de sangre en la cruz del Calvario. ¿Y cuántas veces cometemos falta? ¿Y cuántas veces volvemos al Señor y nos arrepentimos? Pero el corazón arrepentido, humilde, el corazón humillado delante del que vive, Él no le va a echar fuera. Viene el Señor y nos acerca y dice, aquí estoy para ti, conóceme. Yo soy Jesús, que murió por ti en la cruz del Calvario y también resucité. Aquí está Jesús. Y yo me he preguntado, Señor, ¿de veras que yo te conozco? Y ha sido una pregunta tan latente a lo profundo de mi corazón, que ha movido todo mi corazón. Pablo le dijo a los hermanos de Filipos, a fin de conocerle. ¿Será que no le conocían? Y luego dice, a fin de conocerle en el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Por qué era tan necesario conocer a Jesús? ¿Por qué es tan necesario conocer al dador de la vida? Hermanos, los tiempos se han puesto difíciles. Los tiempos se han puesto malos. Cualquiera se para a una esquina y cualquiera quiere vender la salvación. Cualquiera te dice, tienes este dolor, sí, yo te lo puedo quitar. Y no es doctor, pero necesito $2,000 y yo te sano. Y hay muchos que te pueden decir, con 5,000 tú tienes el cielo ganado. Y hay personas, hermanos, que lo pagan. El que puede pagarle. Pero allí dice la palabra, conocer a Jesucristo. El único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo.
el único que tiene poder para sanarnos es el médico eterno, Jesucristo. Porque ¿cuántos de nosotros hemos pasado por una cirugía y cuántos todavía padecemos? Pero a Él seguimos dándole la gloria y la honra, porque Él tiene todo el poder y Él es suficiente para nosotros, suficiente en cada área de nuestras vidas. Entonces, esto me muestra, amado, que el Señor quiere justificar a su iglesia. El Señor quiere que usted y yo entremos al cielo por su justicia. Y cuando digo entramos al cielo, estoy apropiándome del presente. Entramos, no lo estoy viendo ni para el futuro. Porque si Cristo suena las trompetas, gloria a Dios, es hoy, hermanos. Y hoy es el día que hizo Jehová para con nosotros. ¿Cuántos lo creen que hoy es el día? El día de mañana no es prometido para nadie, pero hoy es el día de Dios para mi vida y para usted. Para su familia, hoy es el día. Y entramos al cielo, ¿usted sabe por qué? Por su sangre y no por nuestras obras. Porque nuestras obras pueden ser buenas y a Dios la gloria. Dios desea que nos movamos en buenas obras. Pero no podemos entrar al cielo por nuestras obras, sino por su sangre y por su justicia entramos al cielo. Y el tercer punto dice, Jesús tiene poder para mostrarme el amor del Padre. Qué lindo es Jesús. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Juan. Es un versículo que conozco bastante y conocemos, lo leemos. Juan, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Juan 3:16. Qué lindo, gloria a Dios. Pero qué profundo, aleluya. El anhelo de Jesús es que usted y yo, Él tiene poder. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que Él pueda mostrarnos el amor del Padre, el amor de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, que aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros no hemos llamado el ser humano, aquel que tenga a Cristo en su corazón, no ha sido llamado a condenación. Por eso la palabra dice, no hay condenación para el que esté en Cristo Jesús. No hay condenación para aquel que conoce a Cristo. No hay condenación para aquel que le entrega su alma, su espíritu, su cuerpo, todo su ser a Cristo. No hay condenación, porque Dios no me envió a su Hijo Jesús para condenar al mundo, sino que por medio de Cristo usted y yo seamos salvos. Jesús es el único que tiene el poder. No es Juan, no es Pablo, no es Marco. Solamente Jesús tiene el poder para mostrarme el amor de Dios. Nadie puede conocer el amor de Dios si no conoce el amor del Hijo. Nadie, hermano, nadie puede conocer el amor si no pasa primero por Jesús. Nadie puede llegar, hermano, a sentir el amor de Dios sin ser expresado por el Hijo, por aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, por aquel que dice Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y a mí me da, hermano, gloria a Dios, escuchando personas cuando empiezan a menospreciar a Jesucristo. Señor, yo digo que un momento de lucidez, entre lucidez a su espíritu, a su ser, y te pueda reconocer y pedir perdón por semejante ofensa. Porque hay personas que quieren pisotear a Jesucristo. Hay personas que quieren menospreciar a Cristo. Hay personas que directamente han dicho que son enemigos de Jesucristo, que los seguidores de Cristo vamos a desaparecer, hermano. Esas personas están incompletos, están erróneos. Eso no sucederá. No podemos menospreciar a Jesucristo.
Nuestra identidad, la identidad de Dios, de los hijos de Dios, no depende de lo que la gente pueda decir, depende de lo que nosotros creemos. Y yo creo en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en aquel Cristo que murió, que fue entregado por el Padre, que fue sepultado, pero que resucitó y dijo que Él se iba, pero que no nos dejaría solo, que dejaría el Consolador, que Él iba a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Yo lo creo. Que se levante quien quiera levantarse. Aún dice la palabra, aún si los ángeles predicaran otro evangelio, que sea anatema. Porque la verdad es que Cristo es el Hijo de Dios. De que Cristo viene por su iglesia. Eso es una verdad que está por cumplirse, pero hermano, a un parpadeo. Y yo le pido al Señor que tenga misericordia. Y el Señor tiene misericordia, pero el ser humano tiene libre albedrío para escoger. Por eso le di en domingo pasado, Dios es un Dios justo. Y cuando Jesucristo dijo, a usted le merece el infierno, Él es un Dios justo. Él es un Dios misericordioso. Porque Él le ha dado la libertad al hombre para que escoja. Y si el hombre le da la espalda y no quiere a Cristo, entonces no puede entrar a la patria celestial. Y Él va a ser justo cuando diga, a usted le corresponde el infierno. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Ahí Él va a ser justo. Siempre ha sido justo. Y hasta en eso lo será. No va a ser culpable de lo que el hombre decida en vida. Porque después de muerto, no hermano, que le echen el agua que quieran echarle. Si se fue de esta tierra sin Cristo, perdió la vida eterna. Suena duro, pero es una realidad. La palabra no habla con mentira. La palabra dice la verdad. Y el menospreciar a Cristo tiene su consecuencia. Y mientras que preparaba allí, hermano, Dios me llevó a Egipto. Y el nombre de José. Génesis 41-45 para los que lo anotan. Del 45 al 52. Cuando José fue vendido por sus hermanos. Cuando José llegó pequeño, estaba el muchacho a Egipto. Y fue creciendo un muchacho con capacidad, un hebreo. Porque no era egipcio, era hebreo. En el versículo 45 dice, y llamó Faraón el nombre de José, Fatna Panea. Y le dio por mujer, dice, a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José, dice, por toda la tierra de Egipto, dice la palabra. Y le nacieron 2 hijos a José. En el primer año de donde venía la hambruna. Y si usted ve el versículo 51 del capítulo 41 de Génesis, dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, dijo José. Y llamó el segundo nombre Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Si usted nota, amados hermanos, gloria a Dios, tiene que ver con el tema. El pecado nos hace ser ladrilleros. El faraón quiso cambiar la identidad a José. José perdió la túnica que hizo su padre, pero el faraón le dio un gran manto y le dio una gran autoridad. Y la hizo casar con una de las grandes de las familias de Egipto. ¿Para qué? Para que se olvidara de su pueblo hebreo. Pero si usted ve, José nunca perdió la identidad. Nunca permitió que los ladrillos
le pusiera mentalidad de pecador y de esclavo. Nunca. Porque aunque estuvo casada con una egipcia, a sus 2 hijos le puso nombre de hebreos, nombre de la casa de Jehová de los ejércitos. O sea, no dio su vida al diablo, no dio su vida al enemigo. Antes de gobernar, hermano, José fue esclavo. Y antes de tener la túnica de príncipe, fue despojado de la túnica de su padre. Y el Señor me llevaba a pensar si José cerraba sus ojos y en ver semejante túnica que le había dado el faraón, pudo haber visto él la túnica en su interior y en su corazón de su padre, la que dio su padre. Iglesia, no depende del lugar donde nosotros nos encontramos o lo que el mundo nos quiera dar. El mundo no puede ser nuestro hogar. Y Dios ha ido a preparar morada que para que donde Él esté, Jesús esté, nosotros también estemos. Y usted dirá, Señor, pero estoy pasando mucho tormento. Señor, yo estoy pasando tanta situación difícil en mi casa, en mi familia, finanza. Señor, estoy pasando situaciones que yo nunca pensé. Recuérdese de José. Estuvo en Egipto, pero nunca perdió la identidad. No permitió que los ladrillos lo hicieran, ¿qué? Hacer pecador. No importa donde tú te encuentres en este momento. No siempre va a estar en este lugar, pero estás en este momento y cuando salgas es para que le des la honra y la gloria de vida a aquel que merece toda la alabanza y la adoración, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios, a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, en la Nueva Versión Internacional dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Sí, estamos padeciendo. La iglesia de Tocumen ha padecido. ¿Cuántos creen que hemos padecido? Todavía estamos por Zoom. Los que me recuerdan, todavía estamos por Zoom. Sí. Estamos padeciendo, sí. Pero esto es ligero y esto es efímero. Pero esto produce una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento que podamos estar pasando en esta tierra. De eso yo sí se lo aseguro. De eso yo sí estoy seguro. Y yo le digo a la iglesia que mi Redentor vive. Y que Dios tiene cuidado de nosotros. Y que mientras que a mí me ha llegado como pastor, hermano, hemos perdido cualquier cantidad de hermanos, no solamente ancianos, aún jóvenes, en las iglesias cuadrangulares. Yo puedo decir, mi Redentor vive y mis viejitos amados, el Señor me los tiene cuidado en las palmas de su mano, en el hueco de su mano, porque muchos han pasado el COVID, pero ahí ha estado la mano poderosa del Señor, cuidando y pasando toda situación de enfermedad, porque ha sido ligera, porque no hemos muerto, porque el Señor hasta aquí nos ha sostenido y nos ha cuidado. Y yo le doy la gloria de vida al Rey de Reyes. Que a veces no lo entiendo, pero espero en el Señor. Y hoy le digo, Señor, a fin de conocerte más. A fin de conocerte. Aún estoy aquí, pero quiero conocerte más. Donde me mueva, quiero conocerte. Quiero que la iglesia te conozca. Te conozca. Que aprenda a conocerte. Que cada respiro no es porque es accidental, sino porque el eterno Dios permite que respiremos y tengamos vida. Y no vida media, sino vida en abundancia, iglesia. Hoy es el día para retener la identidad donde usted y yo nos encontremos. Y yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en nuestro Señor Jesucristo. Pero al Padre le plació darnos al Hijo, porque de tal manera nos amó el Hijo que se entregó por nosotros. El Hijo vino a la tierra y su vida dio por nosotros. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Padre dio ese nombre
a los hombres para que fuesen salvos. Y el Padre lo hizo primogénito entre todos nosotros. Y nadie puede ser salvo sino por el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para acceder al Padre no hay otra vía. Para acceder al Padre no hay otro camino, sino por el Hijo, por medio de Jesucristo. Y por eso me llevo la palabra que Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, a fin de conocerle. No hay camino. No hay vía. El Padre no recibe a nadie sino en el nombre de Jesús. No puede decir, Señor, yo hice esto. Señor, yo hice esto. El Señor no recibe a nadie si no es por Jesús. Qué bueno es Dios. Qué bueno es nuestro Señor. Y hay algo que a mí me llama y cierro con esto, 4:40. Cuando a Jesucristo le llamaban hijo de David, Jesucristo se paraba, se detenía. Hijo de David, ten misericordia de mí. Los ciegos gritaban, no le podían ver. Los mudos con los ojos querían hablarle. Los sordos veían la multitud y aunque no escuchaban, pero podían gritar, hijo de David. El cojo quería pararse, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo pensando, no sé, hermanos, me puse a pensar cuando Jesús leía, porque sí se preparó. Cuando usted ve Jesús, cada vez que cita escrito está, es que la palabra estaba en lo profundo de su corazón. No solamente fue oidor, no solamente escuchó, no solamente leyó, no solamente sabía dónde estaba cuando leyó el libro del profeta Isaías. No, hermanos, Jesús vivía la palabra. Jesús conocía al Padre. Él decía, el que me conoce a mí conoce al Padre, porque tengo intimidad, porque soy espontáneo, porque no tengo que esperar el altar de la madrugada, no tengo que esperar el atardecer. El Padre y yo uno somos. O sea, él conocía al Padre. Y yo me ponía a pensar que cuando le gritaban hijo de David, si hubo un momento que Jesús pudo tener la lectura o la literatura de ver o sentir aquí en la tierra, estoy hablando en la tierra, cuando el fuerte Goliat, gloria a Dios, sí, se enfrentó a ese muchachito. Cuando el fuerte y el poderoso no siempre es lo que aparenta ser. Cuando semejante gigante, gloria a Dios. David no conocía a Goliat. David no había estado allí en medio de la guerra. Pero sí le quiero decir algo. David tenía algo que cuando usted y yo tenemos la unción, nosotros no nos medimos con el gigante. Nosotros no nos medimos con el problema. Iglesia, no te midas con tu situación. La situación mídela con el inmenso, con el Dios que tú tienes, con Jesús. Por eso es necesario conocer a Jesús. Medir tu problema, tu gigante, no contigo, sino con Jesús. Pero para medirlo tienes que conocerle. Porque al que cree todo le es posible. Tienes que conocerle, yo tengo que conocerle. Aún teniendo fe y confianza de enfrentarse a ese semejante gigante. Y semejante oposición, me imagino cuántas personas pudieron reírse. Cuántas personas hicieron mofa de David. Un muchachito. Sí, hermano. Trataron de ponerle un armamento y no podían ni caminar. Físicamente hablando, David no estaba preparado para enfrentarse a ese gigante. Pero poseía algo que no tenía ese gigante, que era la unción de Dios. Y esa unción le impulsaba, iglesia amada, gloria a Dios, para ir a la batalla. Cuando nosotros tenemos unción, hay cosas que parecen locos, pero como tú tienes la unción, tú dices, yo me voy a mover en lo sobrenatural. Y yo voy a compartirle a este cuadra que Cristo, que necesitan a Cristo, pues, que lo que ellos están consumiendo le hace daño. Vamos a llamarle así, que le está quemando las neuronas, que lo que ellos necesitan es a Cristo. Y ese motor, esa unción le impulsaba a ir.
Imagínense, amado, gloria a Dios, la gente de armas, el ejército de Israel, no estoy hablando de los filisteos, riéndose de ese muchacho. Va a enfrentarse a un monstruo, digo yo, un gigante, de 9 pies casi de estatura, 3 metros. Y esto se pone interesante, gloria a Dios. Pero en eso también leo en mi corazón, me vuelve a llevar a las personas cuando Jesús caminaba, las personas gritándole: Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, dígnate a pasar por aquí. Mira mi situación, mira cómo estoy, cómo he padecido. Hijo de David, y Jesús deteniéndose, a pesar, yo no sé si era que caminaba como yo, más rápido que yo, debió ser más rápido Jesús que yo, porque debió caminar mucho para llegar a tanta gente necesitada. Pero en ese momento, hermanos, gloria a Dios, cualquier estrategia, cualquier combate, gloria a Dios, en este momento sigue siendo un reto para nuestras vidas. Y para igual que David, también es para nosotros. Pero quiero decirle a la iglesia que el combate, gloria a Dios, no es con nuestras armas, el combate es espiritual. Y por eso es que quiero que usted y yo conozcamos a Jesús. Si usted lo que dice 1 Samuel 17:44, y con esto termino. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: ven a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermano, es tremendo. Pues cuando metió su mano en la bolsa, imagínense, ese muchacho tanteando, gloria a Dios, 5 piedras. ¿Qué son 5 piedras para semejante gigante? 5 piedras, gloria a Dios, para golpear al enemigo. Tenía que ser certero. El desafío que tenía estaba de frente, hermano. Venía para encima. Estaba en la línea de guerra, en la línea de batalla. Imagínese ahí tocando las piedras. Yo hubiera tocado para ver si más que piedra tenía alguna otra herramienta, algún martillo, algo que podía darle. Pero este muchacho tocando la piedra. Pero en medio de eso, el Señor me llevaba, gloria a Dios, a darle a conocer a su iglesia que la piedra tiene un significado grandioso. Cristo es la piedra que hirió al enemigo en la frente, en la cruz, donde expuso y fue destruido, hermanos. Fue Cristo la piedra que golpeó al enemigo. Así como cayó Goliat y David con su propia espada le cortó la cabeza, Dios hoy está demandando de su iglesia que podamos conocer a Jesús, porque Cristo venció. Y la palabra declara que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó. Pero ¿sabe por qué no hemos aceptado esa palabra? Porque no le conocemos. Por eso dudamos ante las dificultades y los embises, los problemas y el enemigo que se levanta frente a nosotros. Y le dejo con la palabra que leí al inicio. Filipenses capítulo 3:10, a fin de conocerle. O sea, de conocer a Jesucristo en el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos, llegando a ser semejantes, dice la palabra, a Él en su muerte. Y yo quiero que usted cierre sus ojos en esta tarde. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, hoy te pedimos perdón. Señor, hoy confieso mis pecados delante de tu presencia. Señor, reconozco que te he fallado. Señor, hoy quiero entender lo que me dice tu palabra. Esa declaración que hizo David, que es poderosa para hoy.
Y hoy te dice el Señor, iglesia, porque Dios no salva con armas convencionales, aleluya. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. No importa la situación, el problema, el gigante que nosotros podamos estar